En realidad, todo depende de las zonas, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que arranca con el servicio septiembre-octubre, los tactos se hacen mucho más anticipadamente que lo hacemos nosotros en la zona del semiárido. En el norte lo mismo, vos calculás que vos adecuás el servicio a la época de que la vaca vaya a parir en el momento de mayor oferta forrajera. Entonces, lo que hay que pensar justamente es eso, es cuándo hago el servicio para ver cuándo voy a parir. Una vez retirados los toros, si hacemos con ecografía, pueden ser 15 a 20 días antes. Si no hacemos con ecografía, la tranquilidad para mí, particularmente 60 días después de retirar los toros, es, digamos, lo óptimo para ir a hacer el tacto. ¿Qué hacemos en esa maniobra? Más allá de ver si la vaca está preñada o está vacía, como dirían los viejos en el campo, un buen diagnóstico de preñez es también determinar de esa preñez cómo la tenés distribuida en esos 3 meses de servicio que vos le diste. Si está distribuida en la cabeza, en el cuerpo o en la cola. Son porcentajes que obviamente lo del libro sería un 60% de preñez cabeza, por ejemplo, un 30% de preñez de cuerpo y un 10% de cola. ¿Qué determinamos ahí? Que cuando por ahí la preñez se nos fue al cuerpo, a la cola, seguramente algo nos estuvo faltando. Le faltó comida, le faltó olla. Hay una vieja frase que yo la escuché y no me la olvido más y me encanta, y los viejos abren los ojos grandotes cuando yo lo digo en la manga, que la vaca también se preña por la boca. Entonces, lo primordial de esta tarea para cuando vamos a trabajar es tener en cuenta que vamos a hacer un trabajo en equipo. En la manga se trabaja en equipo. De esa manera logramos que la vaca esté y entre tranquila en la manga, no haya accidentes laborales, hablando siempre de eso que está en auge hace muchos años, que es el tema del bienestar animal. Y también pensando que el que va a meter la manito atrás de la vaca soy yo. Entonces yo siempre le pido a los muchachos cuando trabajamos en la manga de que trabajemos con tranquilidad. Vos te imaginás que una vaca que ha parido muchas veces, una vaca multípara, no es la primera vez que pasa por la manga. Y sabe que cuando pasa por la manga hay uno atrás que le levanta la colita y le mete la mano. Y no le gusta. Entonces va a mezquinar entrar a la manga. Pero ¿qué tenemos que aprovechar nosotros? Que nosotros pensamos y ellos no. Entonces, nuestra pensadera tiene que llevarnos justamente a qué. Que esto yo lo repito siempre en las charlas de capacitación. Nosotros somos pensantes, ellos no. Entonces, tenemos que pensar para ver de qué manera podemos trabajar en forma cómoda, tanto pensando en el bienestar animal como pensando en el bienestar personal. Las buenas prácticas del uso de la banderita, los no perros, los no gritos, los no golpes, eso lleva a que además el trabajo se haga en tiempo y forma coherente, previa planificación, obviamente, porque vos planificás este trabajo y a partir de ahí empezás a trabajarlo de una manera cómoda, cómoda para el animal y cómoda para nosotros, porque todos hablamos del bienestar animal, pero muchas veces dejamos de hablar del bienestar nuestro, que es evitar el accidente de trabajo, tanto para uno como para el operario que esté trabajando al lado tuyo. Mira, yo siempre digo que lo que hay que tener en cuenta es que cuando la vaca va a parir, al poquito tiempo de parir, tiene el pico de lactancia. Tiene una demanda, digamos, fisiológica de nutrición muy alta. ¿Por qué? Porque mucho de lo que consume esa vaca va al ternero, a la leche. Y además tiene que recuperar todo su estado reproductivo, tanto fisiológico como anatómico, para volver a quedar preñada apenas yo le vuelva a echar los toros. Una vaca en buen estado corporal, ese periodo de recuperación, lo óptimo es que no pase más allá de 45 o 50 días. Si no, esa vaca, por ejemplo, después se nos va en la distribución de la preñez al cuerpo y a la cola. Entonces tenemos que optimizar y tenemos que ser muy, muy coherentes en que cuando le restemos los 9 meses, ¿sí?, de gestación que tiene esa vaca, nos vayamos a la época de servicio. Nosotros, por ejemplo, te cuento, en mi caso, en la zona donde estoy, zona de San Luis, este de Mendoza, oeste de Córdoba, norte de San Luis. Acá llueve en una sola época del año. Es una lluvia que se llama primavera, estivo, otoñal. Desde noviembre, con suerte, hasta marzo, abril. Pero una vez que llovió, el pasto tiene que crecer. Si no, la vaca no va a tener pasto para comer. Pasto de calidad, va a tener pasto, pero pasto seco de invierno. Entonces, si en noviembre llueve y yo voy a tener pasto en diciembre, si estamos hablando del mes 12, tenemos que llevar ese servicio a no menos del 15 de diciembre
para parir en septiembre, octubre, en adelante. Entonces, cuando esa vaca vaya a parir, va a tener una condición nutricional de calidad y de cantidad forrajera óptima para que cuando pegue el pico de lactancia, la vaca tenga con qué alimentarse. ¿Por qué? Porque tiene que recuperarse de vuelta pronto. Y si la vaca pare con buen estado corporal, tiene buena producción de leche, ese ternero seguramente al destete va a ser más pesado que de aquella vaca que llegó a parir en mal estado corporal. El estado corporal en la vaca de cría se mide de 1,9, a mí me gusta medirlo de 1,5. Y es ahí cuando vamos a hacer el tacto, tener mucho ojo en el estado corporal de esa vaca para saber cómo va a entrar y cómo va a pasar el invierno. Yo, además de mi trabajo profesional en la manga y como asesor, doy charlas de capacitación que están adaptadas a productores, están adaptadas a operarios y a profesionales, en los cuales hago mucho hincapié, por ejemplo, en lo que es feedlot, sanidad y nutrición, y en lo que es rodeo de cría, lo que es la parte de, digamos, nutrición y reproductiva de esa vaca de cría. Hablo mucho sobre la merma que hay desde el tacto al destete, que es un número que muy pocas veces medimos. Por ejemplo, hicimos el tacto y nos ponemos muy contentos porque tuvimos un 90% de preñez. Pero después, ¿qué pasa? ¿Cuántos terneros destetamos de ese 90% de preñez? Es un número que muy pocas veces sacamos y que hay que tenerle muchísimo ojo, porque es muy importante.